La columna de esta semana se titula Los últimos Chicago Boys. Miguel Cast tiene un papel crucial en la historia de los Chicago Boys. Como veterano del programa, reclutaba en persona a jóvenes promesas para enviarlas a peregrinar a Chicago, a la tierra prometida del pensamiento neoliberal, y los mandaba con sus propios apuntes como guía. Por si las moscas, los nuevos fieles viajaban con la interpretación castiana de las Sagradas Escrituras bajo el brazo. Cast era el guardián de la ortodoxia. Medio siglo después, su hermano es el presidente de Chile y parece haber encontrado en Jorge Quirós a su propio guardián. Nada como una crisis para hacer grandes transformaciones en la estructura económica de un país. Los Chicago Boys lo sabían y aprovecharon su oportunidad. Cuando la crisis pega fuerte, los cambios pueden ser bruscos y radicales. Rebaja de impuestos, reducción del Estado, recorte de los beneficios sociales, eliminación de las trabas medioambientales. Pasó también en la ex Unión Soviética en los años 90 y pasa en Argentina hoy. Pero, ¿cómo empujar esos cambios cuando no existe esa emergencia? Quirós y Cast parecen saber cómo. Declarar la emergencia de todos modos y pase lo que pase, cerrar los ojos y seguir adelante. Si lo logran, tal vez el Chile de 2026 se convierta en un modelo de laboratorio de este experimento. El discurso de campaña de Cast preparó el camino. Chile se cae a pedazos y requiere transformaciones radicales. Cortar 6.000 millones de dólares de gasto fiscal, como nunca se explicó. Conceder agresivas rebajas tributarias al 1% más rico y reducir normas ambientales y urbanísticas que fueron satanizadas como permisología. La apuesta de Cast por Quirós como ministro de Hacienda, por sobre el amplio abanico de economistas experimentados y prestigiosos con los que contaba, fue ortodoxia sobre pragmatismo, pureza ideológica por sobre capacidad política. El ministro de Hacienda es hoy el hombre más poderoso de Chile. Se impuso a los políticos con kilometraje de su gabinete, como Claudio Alvarado de Interior o José García de Sexpress, quienes eran partidarios de reaccionar a la crisis petrolera global haciendo política, con medidas intermedias y gradualidad. Pero Quirós fue inflexible y Cast dejó la decisión en sus manos. A ello se suma un segundo piso que todavía cree que está en campaña y que la pelea política hay que darla a lo Milei, con patadas en las canillas, descalificaciones y falsedades, como demostró la desastrosa minuta que proclamaba la quiebra del Estado. Pero de toda la catarata de frases que marcaron esta semana, tal vez la más ilustrativa es una de la vocera de gobierno. Comillas. No teníamos alternativa, dijo Mara Cedini, y luego agregó que no había otra opción más que aplicar la mayor alza en los precios de los combustibles de la historia de Chile. La política se trata precisamente de navegar entre las múltiples opciones que impone la realidad. En este caso, por supuesto que el gobierno contaba con muchas alternativas. Todas ellas tenían problemas, claro. Gastar y profundizar el déficit, olvidarse de las rebajas tributarias para los más ricos, recortar otros gastos. Todos los gobiernos anteriores, enfrentados a crisis similares, optaron por flexibilizar sus programas, repartir costos entre diferentes grupos y navegar políticamente. El presidente Piñera fue la mejor expresión de este pragmatismo. Para Cast y Quirós, todo esto es anatema. Traición, cobardía, debilidad. La ortodoxia no se toca. Y hay otra medida ilustrativa de esta ortodoxia a ultranza. El gobierno rebajó en 72.000 millones de pesos los fondos de seguridad pública. De ellos, 51.000 millones de pesos serán sacados a Carabineros, incluyendo quitarle el 70% de su presupuesto para compra de vehículos policiales. Este y otros recortes a la PDI y a programas como Calles sin Violencia, según admitió el gobierno ante el Congreso, van a afectar la ejecución del plan contra el crimen organizado e impactarán directamente en el desarrollo de operaciones habituales de Carabineros. Parece de locos. Cómo el autoproclamado gobierno de emergencia, que tenía como primer propósito empoderar a Carabineros y combatir el delito, debuta quitándole recursos a las policías. De nuevo, la ortodoxia económica parece ser más importante. Hacienda instruyó un recorte de 3% a todos los ministerios, intentando cumplir esa nunca explicada meta de evaporar, como por arte de magia, 6.000 millones de dólares de gasto fiscal. Y este recorte incluyó al Ministerio de Seguridad,
cuya titular sigue distraída en otras preocupaciones, como sacar a la jefa de inteligencia de la PDI debido a rencillas personales, o aseverar que su misión es, comillas, recuperar el Estado de Derecho, otra joyita para nuestra imagen país. Nada más atractivo que invertir en un país quebrado y donde no rige el Estado de Derecho. Lo único intransable es la ortodoxia de Hacienda, y ante ello todo lo demás, incluso la plata para que Carabineros pueda hacer patrullajes, tiene que ceder. Kast, tal como Bachelet y Boric, y a diferencia de Piñera o Lagos, no es un presidente versado en economía. Se ha limitado a confiar en Quirós e intentar aplacar la molestia ciudadana, aseverando cosas como que estoy seguro que en un año van a agradecer, o contando sus tribulaciones familiares, cuando ante una crisis su padre les notificaba que uno no podía ir a estudiar al extranjero o el otro no podía salir de vacaciones. La que Quirós aplica y Kast permite es una forma de entender la gestión pública calcada de los Chicago Boys originales, dueños de una verdad revelada que debe aplicarse sin detenerse en menudencias como los costos sociales o las consecuencias políticas. Y las primeras consecuencias las tuvimos esta semana: la mayor alza de precios de combustibles en la historia del país, la mantención incólume de una agresiva baja de impuestos, el corte del presupuesto de seguridad, especialmente de Carabineros, el cambio de expectativas del Banco Central hacia mayor inflación y menor crecimiento, las alarmas encendidas por gran parte del oficialismo, partiendo por la presidenta del Senado, y el desplome de la aprobación al gobierno, marcando la luna de miel más breve de nuestra historia política. Pero contra todo y contra todos, Kast y Quirós, el presidente y su guardián, no se mueven ni un milímetro. Para ellos, la política no navega entre alternativas, es fiel a dogmas. Y están dispuestos a apostarlo todo a esos dogmas, con la certeza de los ortodoxos.